Hay algo que nadie te dijo sobre tu dinero. No se fue en la renta, no se fue en el supermercado, no se fue en ninguna emergencia real. Se fue en algo mucho más silencioso, mucho más profundo. Y si no lo entiendes hoy, va a seguirse yendo el próximo mes, y el de después, y el de después. Esto no es un video sobre presupuestos. Rodrigo tiene 34 años. Trabaja en el gobierno federal. Su plaza es segura, su sueldo llega el día primero sin falta, y aún así, el día 18 de cada mes, abre la aplicación del banco y ve un número que no cuadra con nada. 4,000 pesos, a veces menos, y él no recuerda en qué los gastó. No salió de vacaciones, no compró nada grande, no hubo ningún accidente. El dinero simplemente se fue. ¿Eso te suena conocido? Porque si te suena, lo que voy a decirte en los próximos minutos va a incomodarte. Y quiero que te incomode, porque el problema no está en cuánto ganas, está en quién crees que eres cuando gastas. Rodrigo llega al trabajo a las 8 de la mañana. Toma un café en la cafetería del edificio. 20 pesos. No es gran cosa. En la tarde, una reunión que se extiende, y ya no hay tiempo de ir a casa a comer, así que pide comida por la aplicación. 140 pesos. Llega a su departamento, está cansado. Netflix ya está abierto, pero primero revisa Instagram 20 minutos. Luego abre Amazon porque vio un anuncio de unos audífonos que necesita. No los compra hoy, pero los deja en el carrito. Al día siguiente los compra, 380 pesos. Nada de esto parece un error. Cada decisión, vista en soledad, es razonable. El café es pequeño. La comida era necesaria. Los audífonos tenían descuento. Pero Daniel Kahneman lleva décadas documentando algo que la mayoría de las personas nunca aplica a su propia vida. La mente humana no evalúa los gastos en conjunto. Los evalúa uno por uno, en el momento, con el contexto emocional del instante. Y en ese instante, casi siempre, gastar parece la decisión correcta. Esto se llama contabilidad mental, y es el mecanismo que hace que tu sueldo desaparezca sin que puedas señalar el momento exacto en que se fue. Pero hay algo más profundo que la contabilidad mental, algo que los libros de finanzas personales no tocan porque no saben cómo tocarlo. Rodrigo no gasta porque no sabe administrar. Rodrigo gasta porque gastar es la única forma que tiene de sentir que su vida le pertenece. Piénsalo, su horario lo define la institución, su ropa la define el reglamento, sus metas las define el escalafón. El ascenso llega cuando el sistema decide que llega. La quincena entera ya está comprometida antes de llegar. Renta, crédito del Infonavit, el préstamo del fondo de ahorro que pidió el año pasado. Entonces llega ese momento en la tarde, agotado, con el teléfono en la mano, y por primera vez en el día puede elegir algo, lo que sea, sin pedirle permiso a nadie. Y elige gastar. No porque necesite el producto, sino porque necesita la sensación de poder elegir. Eso es lo que nadie te está contando. Tu dinero no desaparece por descuido. Desaparece porque inconscientemente lo usas como el único territorio donde eres libre. Y eso es lo que hay que nombrar. Hay un concepto que quiero presentarte. Lo llamo el gasto de revancha. No es un término académico. Es una descripción de algo que pasa todos los días en millones de cuentas bancarias de personas que, en papel, deberían estar bien. El gasto de revancha es el dinero que gastas no para obtener algo, sino para recuperar algo. La sensación de control, la sensación de que tu tiempo vale, la sensación de que este día, aunque fue como todos los otros días, tuvo al menos un momento que fue tuyo. Un café que no necesitas, una suscripción que no usas pero que sientes que mereces, una prenda que estaba en oferta y que te dijiste que sería una tontería no aprovechar. No son gastos, son mensajes que te mandas a ti mismo. Y el problema no es que te los mandes, el problema es que cuestan dinero real. Se acumulan en silencio, y nunca te dan lo que buscabas, porque la libertad no se compra en parcialidades de 20 pesos. Se construye con decisiones que la mayoría nunca está dispuesta a tomar. Pero antes de llegar ahí, hay que entender cómo funciona el mecanismo. Capa por capa. Primera capa, el dolor anestesiado. Prelec y Lowenstein, dos investigadores de MIT y Carnegie Mellon, publicaron en 1998 un paper que cambió la forma en que entendemos la relación entre dinero y emoción. Lo llamaron la teoría del dolor del pago. Su hallazgo central: pagar duele.
Literalmente, el cerebro procesa una compra de la misma manera que procesa una pequeña pérdida física. Hay activación en las regiones asociadas al dolor, pero ese dolor se puede anestesiar. ¿Cómo? Con fricción cero, con un tap en la pantalla en lugar de contar billetes, con pago diferido, lo pago a fin de mes, con parcialidades, son solo 50 pesos mensuales, con suscripciones. Ya lo tengo contratado, da igual si lo uso o no. Cada uno de estos mecanismos reduce la percepción del costo. Y cuando no duele, el cerebro no registra que se fue algo real. Rodrigo tiene 4 suscripciones que no recuerda haber activado. 3 aplicaciones de streaming, una de música, una de meditación que usó 2 semanas en enero. En total, 630 pesos al mes, 7.560 al año. Nadie le cobró de golpe. Nadie le avisó. Se fueron solos, en silencio, mientras él miraba a otra pantalla. ¿Cuánto se está yendo de tu cuenta sin que lo registres? Segunda capa, la identidad que gastas. Esto es más incómodo. Necesito que te quedes con esto. Cada compra es una afirmación de identidad. Cuando compras, no solo adquieres un producto, estás diciéndote quién eres o quién quieres ser. El problema es que la mayoría de las personas no tiene una identidad financiera construida conscientemente. Tiene una identidad construida por comparación. El colega que llegó con un reloj nuevo, el primo que publicó las fotos del viaje, el compañero de la oficina que siempre tiene lo último. No estás gastando en cosas, estás gastando en no quedarte atrás. Y esto no es un defecto de carácter, es el resultado de décadas de señales sociales que vinculan el consumo con el estatus, y el estatus con el valor personal. No lo inventaste tú, pero tú eres quien lo paga. La pregunta no es si tienes el dinero para comprar algo. La pregunta es, ¿lo comprarías si nadie fuera a saberlo? Tercera capa, el presupuesto que nunca funciona. Alguien ya te dijo que anotes tus gastos, que hagas una hoja de Excel, que pongas categorías. Tal vez lo intentaste, tal vez duró 2 semanas. ¿Sabes por qué falló? Porque el presupuesto ataca los síntomas, no la causa. Anotar los gastos no cambia por qué gastas, solo te hace más consciente de cuánto gastaste antes de rendirte. Es como ir al médico por insomnio y que te recete una agenda para registrar a qué hora te despiertas. La agenda no te hace dormir. El problema no es de registro, es de relación. La relación que tienes con tu dinero refleja la relación que tienes contigo mismo, con tu tiempo, con lo que crees merecer, con lo que crees posible. Y eso no se arregla con una hoja de cálculo. ¿Qué sí funciona? Una sola pregunta antes de gastar. ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me aleja de quien podría llegar a ser? No es magia, es un filtro. Y los primeros días duele aplicarlo, porque te das cuenta de que la mayoría de tus gastos no superan esa pregunta. Cuarta capa, el costo de no hacer nada. Aquí hay una ilusión que quiero destruir. La ilusión de que no pasar nada es gratis. Rodrigo lleva 4 años con este patrón. 4 años en los que el día 18 siempre tiene menos de lo que debería. 4 años en los que dice, el próximo mes lo controlo. 4 años en los que esos 7.500 pesos de suscripciones se esfumaron. Esos son 30.000 pesos solo en servicios que casi no usa. Pero lo más caro no es lo que se fue. Lo más caro es lo que nunca llegó. 30.000 pesos invertidos en un fondo indexado durante 4 años no son 30.000 pesos. Son 42.000. Son el inicio de algo. Son la diferencia entre empezar a los 38 y empezar a los 45. Son años de tu vida, medidos en pesos, evaporados en pantallas que ya olvidaste. La inacción tiene precio. Solo que ese precio no aparece en ningún estado de cuenta. Aparece 10 años después, cuando te das cuenta de que el tiempo ya no regresa. ¿Cuántos meses más puedes permitirte no ver esto? Quinta capa, el primer movimiento real. No te voy a decir que dejes de tomar café. No te voy a decir que canceles Netflix. Te voy a decir algo que casi nadie dice porque no vende bien. El primer movimiento no es de dinero, es de atención. Antes de mover un solo peso, tienes que ser capaz de ver exactamente a dónde se va tu dinero. No con juicio, con precisión quirúrgica, como un médico que lee una radiografía. No para castigarse, sino para saber qué está mirando. Una semana, solo una semana. Registra cada salida de dinero. No la categorices todavía, solo escríbela. ¿A dónde fue? ¿En qué estado de ánimo estabas cuando la hiciste? Si era necesaria o si fue una revancha. Al final de la semana, vas a ver algo que no esperabas ver.
No solo cuánto gastaste, vas a ver cuándo gastas, en qué momentos del día, después de qué tipo de conversaciones, antes de qué tipo de noches. Vas a ver el patrón, y cuando ves el patrón pierde fuerza. Pero hay algo que la mayoría hace aquí, y es donde todo se desmorona. Antes de continuar, necesito hablarte de algo. Llevo tiempo construyendo una herramienta para exactamente este momento, cuando ya entiendes el problema, pero todavía no sabes cómo caminar hacia afuera de él. Se llama Kit Mente Libre. No es un curso, no hay mensualidades, no hay promesas de hacerte rico en 90 días. Es un diagnóstico en 3 formatos, pensado para el tipo de persona que ve este canal. Alguien que ya sabe que hay algo que no está funcionando, pero no sabe exactamente dónde está el nudo. El primer componente es un ebook. Los 5 patrones que te mantienen atrapado. 35 páginas que no te dan fórmulas. Te dan un espejo. 5 mecanismos psicológicos documentados que operan debajo de la superficie de casi todas las decisiones financieras de alguien con ingreso estable. Los vas a leer y vas a reconocerte en cada uno. El segundo es una Mion calculadora de costo de la estabilidad. Una herramienta interactiva que no te dice cuánto gastas. Eso ya lo sabes. Te dice cuánto te cuesta en patrimonio, en tiempo y en libertad adiada. Cada año que pasas sin moverte. Algunos números van a incomodarte. Eso es exactamente el punto. El tercero son 3 pistas de audio. 21 días. 7 a 12 minutos. Para escuchar al despertar o antes de dormir. No son motivacionales. Son trabajos de identidad. El primer bloque trabaja quién crees que eres. El segundo trabaja cuánto crees que vale tu tiempo. El tercero trabaja de dónde viene tu primer movimiento real. Los 3 se complementan. El ebook crea consciencia intelectual. La calculadora crea consciencia emocional. Los audios trabajan la identidad desde adentro. El link está en la descripción, cuando estés listo. Ahora voy a decirte algo que probablemente ya estás pensando, porque siempre hay alguien que llega a este punto del video y piensa exactamente esto. Mi situación es diferente. Yo sí llevo el control. O esto. Ya casi llego al quinquenio. Después de eso ajusto. O esto. Yo no gasto en lujos. Mi problema es que simplemente gano poco. Quiero responderle a esas 3 voces. Con respeto, pero sin suavizarlo. Si llevas el control y aún así el dinero desaparece, lo que llevas no es control, es registro. Hay una diferencia enorme entre saber dónde se fue el dinero y entender por qué se fue. Uno es contabilidad, el otro es consciencia. La contabilidad sin consciencia solo documenta el problema, no lo resuelve. Si estás esperando el quinquenio, el ascenso, la próxima reestructuración salarial, la siguiente temporada de bonos, escúchame bien, la persona que eres hoy, con sus patrones, con sus mecanismos, con su relación con el dinero, va a llegar al quinquenio igual que llegó hasta aquí. Con más dinero y los mismos hábitos, el resultado es el mismo en una escala más grande. El problema no es el sueldo, es el sistema operativo. Y si tu argumento es que ganas poco, puede que sea cierto. Puede que el sueldo sea insuficiente para donde vives y lo que necesitas. Eso es real para mucha gente. Pero te hago una pregunta honesta. Si mañana te dieran el doble, ¿sabrías qué hacer diferente? ¿O lo gastarías el doble también? Porque si la respuesta no es absolutamente clara, el problema no es el sueldo. El costo real de este patrón no se mide en pesos. Se mide en domingos por la noche. En esa sensación a las 11 de la noche del domingo, cuando ya sabes que mañana empieza otra semana igual. En la versión de ti que nunca existió porque el lunes siempre llegó antes de que pudieras construirla. Ese es el precio real. No está en ningún estado de cuenta, pero lo pagas cada semana. Entonces, ¿qué hace Rodrigo? En algún punto, no en el momento del video motivacional, no en la semana de buenos propósitos de enero, sino en un martes ordinario, con 400 pesos en la cuenta, abre el bloc de notas del teléfono y empieza a escribir. No un presupuesto, no metas, solo los últimos 7 días, cada salida, con la hora, con el estado de ánimo. Y ve algo que no esperaba. Gasta más los miércoles, después de la reunión semanal con su jefe. Siempre. No es un patrón de consumo, es una respuesta emocional. Cada reunión donde no puede decir lo que piensa, donde su criterio no cuenta, donde el sistema decide por él, se procesa 1 hora después en una compra. Un café premium, una playera,
una aplicación nueva, no porque lo necesite, sino porque esa transacción, ese tap en la pantalla, le devuelve por 30 segundos la sensación de que él decide. Cuando Rodrigo ve eso, no siente orgullo de haberse dado cuenta, siente vergüenza. Y luego, algo más extraño, alivio. Porque cuando el patrón tiene nombre, ya no es inevitable. Lo que cambia en Rodrigo no es el presupuesto, es la pregunta que se hace antes de gastar. Una sola. ¿Esto lo estoy comprando o me lo estoy ganando? Hay una diferencia enorme entre las dos. Comprar es una transacción, ganarse algo es una consecuencia. Y cuando empiezas a distinguir entre las dos, el dinero empieza a moverse diferente. No porque ganaste más, sino porque empezaste a actuar como alguien que construye, no como alguien que compensa. La estabilidad que tienes, ese trabajo, ese sueldo seguro, esa estructura que a veces sientes como una jaula, puede ser la base desde donde construyes algo real, pero solo si dejas de usarla como excusa para no moverse. No te pido que renuncies, te pido que uses lo que tienes como plataforma, no como destino. Rodrigo no renunció. Rodrigo canceló 3 suscripciones un martes por la noche. Automatizó el 2% de su sueldo a un fondo de inversión el primer día del mes siguiente. No porque leyó un libro de finanzas, sino porque por primera vez en años vio su patrón con claridad y eligió no repetirlo. Eso no es libertad financiera, es el primer paso hacia ella. Y el primer paso siempre ocurre en un martes ordinario, sin música inspiracional, sin un momento dramático. Solo tú, tu teléfono, y la decisión de que el próximo mes no va a ser igual. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte una sola cosa. Escribe en los comentarios una palabra, solo una. La palabra que describes lo que sentiste mientras veías este video. Puede ser claridad, puede ser incomodidad, puede ser Rodrigo. No importa cuál, importa que la escribas, porque eso es el primer acto de atención consciente que muchos van a hacer sobre su dinero esta semana. Este canal no existe para darte tips, existe para darte una forma diferente de pensar. Si eso es lo que buscas, si estás cansado de videos que te dicen qué hacer, pero nunca te explican por qué sigues sin hacerlo, suscríbete, no por el número, sino porque lo que viene va a ser más profundo todavía. Mentalidad de valor. El dinero no cambia cuando aprendes más, cambia cuando te entiendes mejor.